De parte de Asemtol y del Comité de Educación Médica, les damos la bienvenida y les agradecemos por estar aquí. Les recordamos que es muy importante que mantengan sus micrófonos apagados durante toda la charla y las preguntas las podemos ir formulando por medio del chat. Al final abriremos un espacio para responderlas. Nuestro expositor de hoy es José Orjuela, nuestro local del Comité de Educación Médica, a quien también le damos la bienvenida. Ok, muchas gracias, muy buenas tardes, ya casi noches para todos. Bienvenidos a esta revisión que haremos hoy de artritis séptica. Para nosotros es un gusto que nos acompañen. La invitación pues está hecha desde la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad del Tolima y desde el Comité de Educación Médica. Entonces, bueno, empecemos. También pues invita el Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad del Tolima para hablar de este tema, artritis séptica. Como decía Valentina, mi nombre es José Orjuela, yo soy médico en formación, cuarto año de medicina. Y empecemos. Es importante entender que la artritis séptica es una entidad que no es tan frecuente, sin embargo, sí es muy importante para reconocer. ¿Por qué? Porque, como dice ahí, es la urgencia reumatológica del aparato locomotor por excelencia. Siempre que se logre identificar una artritis séptica, debe ser prudente que corramos para tratar a estos pacientes, que en la mayoría de casos tienden a ser niños menores de 5 años. Si nosotros no nos tomamos en serio el diagnóstico y el tratamiento de esta entidad, corremos con el riesgo de que estos niños queden con secuelas que pueden marcarlos para toda la vida. Epidemiológicamente tiende a ser un poco más frecuente en varones, sobre todo entre la quinta y sexta década de edad, sobre todo asociado un poco al envejecimiento. Sin embargo, si revisamos la literatura, es más frecuente aún que los casos se reporten en niños, sobre todo, como les mencionaba, menores de 5 años. Afecta principalmente a las articulaciones grandes, esto dado porque son aquellas las que más reciben irrigación. Más adelante veremos cuáles son las principales vías de entrada, y su clínica generalmente es la de una monoartritis. Esto es un punto muy importante porque la artritis séptica puede asociarse o puede mejor confundirse con otras maneras de artritis, como lo es la artrosis degenerativa o la artritis reumatoide. Sin embargo, estas entidades tienden a generar poliartritis, a darse en múltiples articulaciones al tiempo, lo que la diferencia de la artritis séptica. Además, la artritis séptica también va a generar un compromiso sistémico, tal cual como si fuera una infección de cualquier otra parte de nuestro organismo. La sospecha diagnóstica siempre debe seguirse con el estudio del líquido sinovial, porque esto nos va a determinar finalmente qué microorganismo exactamente está causando la patología, y finalmente nos va a ayudar también de una manera terapéutica cuando hagamos un recambio de ese líquido. Siempre, y esto es lo más importante, que se sospeche una artritis séptica, es necesario iniciar terapia antibiótica empírica. Así no tengamos identificado todavía el patógeno, es necesario y prudente realizarlo para evitar que la infección avance y finalmente termine generando daños más graves. Entonces, ¿qué es la artritis séptica? Es la inflamación básicamente de la cavidad articular de origen infeccioso. Cuando nos referimos a origen infeccioso, sobre todo vamos a hacer énfasis en las bacterias, sobre todo en los cocos gram positivos. Es muy raro que una artritis séptica se dé por hongos, pero puede suceder. Aún es más raro que sea por micobacterias, como la tuberculosis, pero puede pasar en esas áreas endémicas donde aún sigue siendo muy prevalente. No hay muchos reportes y realmente no se asocia a infecciones virales. La enfermedad tiende a ser más común en los extremos de vida, generalmente porque, o primero, no se ha desarrollado completamente el estado inmunológico en el caso de los niños, o segundo, cuando son las personas muy ancianas, pues ya tienen un sistema inmunológico envejecido. Más del 90% son articulares, y hay una asociación o un reporte en el cual nos demuestran que se da sobre todo en miembros inferiores, principalmente en la articulación de la rodilla. ¿Sí? La articulación de la cadera también tiende a ser frecuente, seguida de la articulación del hombro. Epidemiológicamente vemos que su incidencia se estima en 10 casos por cada 100.000 habitantes y cerca de 70 por cada 100.000 habitantes que tengan artritis reumatoidea y prótesis de alguna articulación. Entonces, aquellos pacientes que padezcan tanto esta enfermedad como una prótesis tienen un riesgo mucho más alto de en algún momento de su vida padecer una artritis séptica. Por lo tanto, siempre que estemos abordando a un paciente tenemos que investigar
mediante la anamnesis estos dos eventos. Hay algo muy interesante y es que esta entidad es poco descrita en la bibliografía. Si ustedes se ponen a buscar diferentes artículos o diferentes guías, realmente no van a encontrar información muy amplia o muy actualizada, ¿sí? Realmente la información aquí en nuestro continente, en América, es muy reducida. Son muy pocos los estudios o los reportes de caso, porque realmente son esos reportes de casos que se han descrito. Esta entidad se tiende a describir un poco más en países europeos, principalmente en España. Por lo tanto, la información que les voy a brindar se da principalmente por guías o por estudios que se han hecho en este país. Bueno, entonces, como les decía, son muy pocos los artículos que uno encuentra asociados aquí a América, pero había uno en el cual Aves hacían unos reportes de múltiples casos en Chile, en el cual finalmente después de hacer una muy buena revisión, se dieron cuenta que las articulaciones que más se afectan siempre tienden a ser las de los miembros inferiores. No hay una causa o una razón muy clara de por qué sea allí, pero al parecer la rodilla, la articulación de la rodilla tiende a ser mucho más fácil colonizada por los focos gram positivos, seguido pues de articulaciones como la cadera, el hombro, y si se dan cuenta pues también se pueden afectar articulaciones muy pequeñas como las de los tobillos o las de las muñecas, pero estas tienden a ser poco frecuentes y se asocian con diferentes vías de inoculación. En cuanto a la etiología, es importante que nos llevemos algo y es pensar siempre en Staphylococcus aureus. Pueden existir múltiples gérmenes que generen esta enfermedad, pero siempre en primera medida vamos a pensar en el Staphylococcus aureus, sean lactantes y niños, sean adolescentes y jóvenes o sean ancianos. Este germen se ha asociado casi con el 85 a 90% de las artritis sépticas. Sin embargo, pues vamos a reconocer que pueden existir, entre otros, que pueden generarla. Por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae. Hay ocasiones en las que también puede haber colonización por bacterias gram negativas como E. coli, como Klebsiella king-guianae, entre otras. En adolescentes y adultos jóvenes que ya tienen vida sexual activa, también hay que sospechar y hay que hacer una asociación con Neisseria gonorrhoeae. Realmente se han encontrado muchos casos en los que el paciente presenta esta enfermedad de transmisión sexual y por no ser tratada a tiempo, pues se genera una bacteremia y finalmente terminan siendo atacadas las articulaciones. ¿Por qué Staphylococcus aureus es tan importante? Porque realmente, como les decía, se ha descrito como el principal agente causal. Aparte de eso, pues su capacidad de virulencia es muy alta. Como se podrán dar cuenta en la diapositiva, ellos tienen proteínas de superficie que son capaces de formar biofilms, que son básicamente colonias grandes en las cuales hay alta reproducibilidad de bacterias. A su vez también pueden inhibir la quimiotaxis y lo más importante, lo que se asocia como con peor pronóstico o con un mayor daño es que poseen las leucocidinas, ¿sí? Específicamente la leucocidina de Panton-Valentine. Esta se encarga de liberarse y ir hasta los leucocitos, específicamente neutrófilos y macrófagos, generar una serie de poros que lo que hacen es dañar pues nuestro sistema inmune, nuestras células inmunes, y finalmente van a generar lo que es pues todo el proceso de pus y pues un daño a la articulación. Entonces aquí es una tabla también que encontré dentro de las revisiones de las etiologías más frecuentes. En muchos casos las descripciones de estos artículos se hacen igual que las osteomielitis, pueden relacionarse mucho, más adelante vamos a ver por qué, pero si se dan cuenta, siempre en primer lugar y resaltado está el Staphylococcus aureus. Y pues en este caso vemos que toman un corte entre los niños menores de 5 años. Y de ahí para adelante podemos pensar en muchos otros microorganismos, principalmente en aquellos gram positivos siempre. Pero no podemos descartar que puedan existir otras causas. Por eso siempre es importante e imprescindible que se realice un cultivo del líquido sinovial. Esto es importante y es que antes Haemophilus influenzae tipo B era el causante principal de las artritis sépticas. Gracias a la vacunación actual, pues este agente etiológico ha disminuido. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta en aquellos niños que
son hijos de papás antivacunas. ¿Cómo es la patogenia o qué ocurre realmente cuando hay una colonización? Pues, lo que vamos a tener primero en cuenta es cuáles son las puertas de entrada para una infección. Pues la principal, la que se describe en la mayoría de los casos, casi un 80%, es la diseminación hematógena, ¿sí? Hay una bacteriemia, esta bacteriemia hace que finalmente el microorganismo llegue a las articulaciones, ¿sí? Es la más frecuente, es la que siempre vamos a tener en cuenta. La otra es la contigüidad ósea. Entonces, ahí era cuando les mencionaba el tema de las osteomielitis. Muchas osteomielitis terminan siendo tan graves, tan extensas, que terminan afectando también la articulación más proximal que esté al foco infeccioso. O en aquellos casos donde haya una infección de tejidos blandos. Hablemos de una celulitis, de una fascitis necrotizante, incluso una mordedura. Todo esto pues, nos puede llevar a una infección por contigüidad, ¿sí? No necesariamente ósea. Y finalmente, no tan frecuente, pero no menos importante, las inoculaciones directas, bien sean accidentales o terapéuticas. Accidentales, aquel paciente que, por ejemplo, recibió un disparo, recibió una herida por arma blanca, que accidentalmente tuvo una herida en una caída, en un traumatismo, en una fractura, ¿sí? Todo esto nos tiene que hacer pensar que existe un riesgo de contraer un germen, incluso un propio germen de nuestra flora normal, o aquellas inoculaciones terapéuticas. Es muy poco común, pero puede llegar a ocurrir, sobre todo en articulaciones pequeñas o en articulaciones que no son tan comunes, que frente a ciertos procedimientos, como por ejemplo los bloqueos que se hacen a nivel de las vértebras, por una mala técnica aséptica, finalmente terminen infectados y generando una artritis séptica de una articulación tan pequeña o unas articulaciones tan pequeñas como lo son las vértebras. Entonces, teniendo en cuenta las vías de entrada, es importante entender que ya cuando el germen se ha establecido en el lugar, va a generar una respuesta inflamatoria común de todos o de la mayoría de los microorganismos que nos atacan. Esta respuesta inflamatoria va a hacer que el cartílago de la articulación reaccione generando una sinovitis hipertrófica. A su vez, esto va a hacer que al crecer esa articulación va a alterar la permeabilidad, lo cual va a evitar que haya un adecuado drenaje, que se empiece a acumular todo ese líquido purulento, ese líquido que está generándose por la sinovitis y a su vez por la destrucción de los leucocitos que están llegando y la destrucción de algunas bacterias que también están muriendo al tiempo. Entonces todo eso es como empezar a llenar una bomba y en algún momento esa bomba no va a poder estirarse más. Finalmente eso va a llevar a que se interrumpa la nutrición del cartílago, aumentando más la respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa cuando se interrumpe la nutrición del cartílago? Finalmente corremos con el gran riesgo de que ese paciente no recupere la funcionalidad después de que se haya acabado la infección. Entonces, por eso es importante siempre tener en cuenta y tratar esta enfermedad, o bueno, esta infección. ¿Qué factores de riesgo tenemos para contraer una artritis séptica? Como les digo, esto no es tan frecuente, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que en nuestro medio no hay tantos casos descritos debido a falta de investigación en el tema, ¿sí? Lo cual puede ser de pronto una desventaja frente al conocimiento de esta enfermedad y sobre todo al conocimiento de los gérmenes a los cuales estamos expuestos para padecerlo. Entonces, dentro de los factores de riesgo tenemos, si es una diseminación por continuidad, lo que les decía, cualquier tipo de infección en piel, cualquier úlcera cutánea, cualquier infección que tengamos cerca y pueda transmitirse hacia la articulación, incluyendo las osteomielitis. Las inoculaciones directas, inyecciones articulares, aquellos pacientes que de pronto tienen un proceso ya de artrosis degenerativa, de artritis reumatoide, que no sé, les estén aplicando, por ejemplo, corticosteroides, y pues por una mala técnica séptica finalmente se terminen infectando. Y la más importante es la diseminación hematógena. Si se dan cuenta, la diabetes, la infección por VIH, la terapia inmunosupresiva, utilización de drogas intravenosas, todos estos son agentes o son características en pacientes que tienen un estado de inmunosupresión, pacientes en los cuales su sistema inmune no está reaccionando bien. ¿Por qué la diabetes? Tal vez puede que no sea el gran estado de inmunosupresión, pero la diabetes genera un estado hiperglicémico y pues, bastante hiperglicemia es básicamente un caldo de cultivo para que las bacterias lleguen, se alimenten, crezcan y nos colonicen.
Como les decía, la artritis reumatoide tiene un rango de 10 veces mayor de incidencia en aquellos pacientes, pues precisamente porque ya hay una afectación hacia el cartílago articular, entonces es más propenso a una infección, y la actividad sexual principalmente cuando hay eh, transmisión de Neisseria gonorrhoeae. Otros factores, la edad mayor a los 80 años, se los mencionaba ya, las cirugías articulares recientes, bien sea porque hay una prótesis que realmente pues está condicionando a nuestro cuerpo, pero puede fácilmente infectarse incluso por gérmenes que son de nuestra flora, o también porque en algunas ocasiones pues no hay una adecuada técnica séptica y finalmente la cirugía se termina contaminando. Las neoplasias, el alcoholismo, la insuficiencia renal, todos estos, como les decía, porque alteran el estado inmunológico de la persona. Bien, eso es lo más importante y es la presentación clínica. Generalmente estos pacientes van a llegar a quienes, a los médicos generales, y nosotros tenemos que ser la primera línea de identificación de este tipo de patologías. ¿Qué vamos a encontrar? Que es una afección aguda. Si bien es cierto, hay pacientes, como les decía, los de la artritis reumatoide, los de una artrosis degenerativa, que pueden padecer ya estas enfermedades y estas dolencias, pero hay que tener en cuenta las diferencias entre una artritis reumatoide y una artritis séptica. Generalmente una artritis reumatoide es crónica, el paciente o la paciente, que generalmente son mujeres, van a consultar porque les está doliendo en este momento una articulación en específico más que las otras, ¿sí? Aparte de signos de inflamación local, o hay signos o sintomatología general. Entonces, todo esto tiene que orientar un poco al diagnóstico diferencial entre todas estas patologías. ¿Y cuáles son esos signos clásicos? Pues los que vemos aquí en las dos imágenes. Pues vamos a ver inflamación dada por el calor, el dolor, la tumefacción, el eritema y la pérdida de la movilidad. Cuando se ha descrito todo esto, se evidencia que la pérdida de la movilidad o la alteración funcional se encuentra en casi el 90% de los pacientes, y es como el principal motivo de consulta. Sigan diciendo, sí, yo tengo de pronto una artritis reumatoide, pero es que en este momento no puedo movilizar la rodilla, me duele muchísimo movilizar la rodilla, más de lo que me dolía antes. Entonces estas cosas tienen que orientar un poco al médico general. Como les decía, somos la primera línea de identificación. La fiebre puede que en muchas ocasiones no sea tan común o tan marcada, pero siempre hay que tenerla en cuenta. Lo que les decía, el estado de repercusión general, y pues siempre va a haber una alteración monoarticular. Si ustedes ven en las imágenes pueden decir, bueno, esto se parece a una celulitis, se parece a una erisipela, sí, pero hay que tener en cuenta lo que les decía, la imposibilidad funcional, que la articulación no esté funcionando como normalmente lo hace. Eso nos hace orientar a que no es un problema de piel, no es una infección de piel, sino que más bien es un problema articular. ¿Cómo la diagnosticamos? Entonces no existen ciertos criterios específicos, una escala, una imagen diagnóstica. Al principio, el gol estándar, por decirlo así, es el diagnóstico clínico, saberlo identificar, pero después de esto no nos podemos quedar solo con ese diagnóstico clínico de un médico general, sino que tenemos que hacer unos laboratorios mínimos y ciertas imágenes que de pronto nos pueden orientar, aunque pues ya veremos qué es lo que hace crucial el diagnóstico de esta patología. Durante la anamnesis, pues tenemos que preguntar al paciente finalmente si hay signos de infección, si hay signos como la fiebre, si ha estado con adinamia, astenia, o si han habido otros problemas asociados, heridas, infecciones pasadas, sobre todo esas infecciones del tracto respiratorio y digestivo, si se han usado antibióticos recientes, lo cual de pronto me puede llevar a mí a pensar en que pueden ser algunas bacterias muy diferentes al Staphylococcus aureus, si ahí tiene su esquema de vacunación completo en el caso de los bebés, si haya tenido contacto con tuberculosis y sobre todo si hay algún antecedente de una enfermedad reumatológica. Si se dan cuenta, el diagnóstico clínico y la anamnesis y el examen físico son cruciales para llegar finalmente a un diagnóstico presuntivo. Durante la exploración física tenemos que ver cómo es la actitud del paciente, tanto de manera espontánea, en sedestación y en deambulación. Si vemos que ese paciente tiene una imposibilidad funcional, tenemos que sospechar altamente de que hay algo que está mal ahí y que si tenemos otros signos que se asocian a eso, pues posiblemente estamos frente a una artritis séptica. Buscar dolor óseo típico a la presión a punta de dedo. ¿Por qué? Porque como les decía, en muchas ocasiones lo que se da primero es la osteomelitis y luego se termina generando una artritis séptica. Entonces, identificar eso también nos puede ayudar un poco. Realizar movimientos de todas las articulaciones. ¿Por qué? Porque pues, si bien es cierto, en la artritis reumatoidea pueden estar, no sé, afectadas las dos rodillas,
en la artritis séptica, una va a estar más afectada que la otra, ¿sí? Siempre hay que hacer una comparación entre las articulaciones y buscar, pues, puntos de posibles entradas. Hacia la década más o menos de los 80, si no estoy mal, este señor Kucher realizó unos criterios para poder definir un poco la artritis séptica debido a que era un poco difícil diagnosticarla para la época. Sin embargo, esos criterios no son tan específicos. Pueden llegar a ser un poco, bueno, tienen una sensibilidad alrededor del 99.6%, pero no son específicos. Pueden de pronto darse en cualquier otra enfermedad, entonces no es tan fiable que nos orientemos solo con esto. ¿Cuáles son esos criterios? Una fiebre mayor a 38.5. Desde aquí empezamos viendo que no son tan fiables. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no llegan con fiebre tan alta, normalmente llegan con febrículas, entonces esto puede de pronto solapar un poco el diagnóstico. La impotencia funcional sí es muy característico y lo vamos a encontrar, al igual que de pronto las posibles leucocitosis, ¿sí? Hay un examen de laboratorio que no es específico, pero se ha asociado mucho al uso para identificar la artritis séptica, y es la velocidad de sedimentación globular. Entonces, normalmente en estados inflamatorios, sobre todo en estados infecciosos, pues las proteínas o todas las proteínas de fase activa aguda, reactantes de fase aguda, aumentan, y esto hace que la velocidad de sedimentación aumente, ¿sí? Sea mucho más rápido. Entonces esto puede ser útil. Si se dan cuenta, con 3 criterios tenemos una proximidad de una sensibilidad del 73 al 96%. Ahora bien, después de haber tenido en cuenta todo el esquema diagnóstico clínico, ¿qué pruebas complementarias vamos a hacer? Desde laboratorio, siempre tener en cuenta que un hemograma es básico, una PCR. Entonces muchas veces esos pacientes no van a llegar al centro médico de mayor complejidad, y vamos a tener simplemente en un primer nivel, segundo nivel, una PCR, una velocidad de sedimentación globular, y con eso nos podemos ayudar para identificar medianamente si estamos frente a esta patología. Y siempre, siempre, siempre tener en cuenta hacer un hemocultivo. Esto nos puede ayudar mucho y nos puede ayudar a ganar tiempo. Ahora, las imágenes diagnósticas. La radiografía simple no se recomienda, ¿sí? Solamente se recomienda para descartar otras entidades, como puede ser una fractura o en algunas ocasiones una osteomelitis, pero las osteomelitis, cuando están en fase aguda o llevan muy poco tiempo, realmente no muestran tantos cambios ante la radiografía. Entonces, no es muy útil su uso. La ecografía sí puede ser útil para identificar que el problema sea articular. No cuál es el problema, pero sí saber que algo está pasando. ¿Por qué? Porque se van a presentar en un 95% los derrames articulares. ¿Qué es el derrame articular? Que simplemente empieza a acumularse y a aumentar el líquido dentro de la cavidad articular, y se van a ver pues más o menos lo que ven aquí en la pantalla. ¿Sí? Pero la desventaja de esto es que el ultrasonido de la ecografía es operador dependiente, entonces puede retrasar un poco también el diagnóstico. Finalmente, ¿cuál es lo que sí podríamos llamar un gol estándar? La artrocentesis. ¿Por qué? Porque es diagnóstica, terapéutica y sumamente útil. Diagnóstica porque cuando yo hago una artrocentesis voy a extraer líquido sinovial y de una vez lo voy a remitir para que le hagan todo el análisis completo, bioquímico, citológico, le hagan pruebas de grano, hagan cultivos. Entonces, finalmente, gracias a la artrocentesis voy a descubrir cuál es el microorganismo que realmente está generándome la infección. Y terapéutico porque acá el problema más grave o lo que está generando el daño o va a generar el peor daño es la sinovitis hipertrófica y la acumulación de líquido, el derrame articular. Entonces, cuando se hace la artrocentesis, pues simplemente se está sacando, se está liberando líquido y a la vez se está haciendo un lavado. Entonces, esto es lo más útil y es lo que generalmente se debe hacer. No lo hacemos los médicos generales, pero lo importante, como les digo, es el diagnóstico y el tratamiento antibiótico empírico temprano. Cuando ya remitimos, pueden hacer esto y básicamente se da ya un manejo de especialista. Hablando un poco del manejo de especialistas, ¿quién debería darle el manejo a esto? Realmente sería reumatología, pero ni siquiera en las grandes ciudades está la disponibilidad de un reumatólogo. Entonces, finalmente, quien termina encargándose de esto es el ortopedista, ¿sí? Si queremos un manejo
multidisciplinario, pensemos en ortopedista. Si son niños, pensemos en por lo menos un infectólogo pediatra, ¿sí? Para que le dé un diagnóstico y un tratamiento antibiótico más oportuno. Ahora, cuando ya hicimos la artrocentesis y se le hicieron todas las pruebas, ¿qué vamos a encontrar normalmente ante un reporte de una artritis séptica? Entonces, el color, ¿cómo va a estar? Turbio, obviamente, porque va a haber pus, hay detritus que se están acumulando. Los leucocitos, y los leucocitos tienen que estar alrededor de 50.000, tienen que ser mayores de 50.000, pero unas literaturas hablan más de leucocitos mayores a 80.000, que aproximan más al diagnóstico si están en esta cifra. Sin embargo, a partir de 50.000 nosotros ya tenemos que pensar que finalmente eso es una artritis séptica, ¿sí? Y pues este no es el único criterio que se tiene en cuenta, pues también vemos que los neutrófilos tienen que estar aumentados por encima de un 90%, la glucosa tiene que estar baja. ¿Por qué? Pues porque las bacterias, si la están consumiendo, normalmente ya tiene que estar con cifras parecidas a la glucosa en suero. Y pues, la formación de coágulos pobre, pues porque obviamente hay un proceso ahí de acumulación de líquido. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para cuando lo reporten, lo veamos y logremos identificarlo. Antes, bueno, sí, ahora pasando al tratamiento, antes de hablar de los antibióticos y de las medidas que se deben hacer, quiero recalcar algo y es incluso algo que nos decía nuestro especialista, nuestro docente, y es, esto es una urgencia. Siempre hay que correrle, no lo dejen en observación, no digan es que vamos a esperar, es que pase a ver cómo evoluciona, no. Corran y actúen porque esto puede ser muy grave y puede generar secuelas altamente nocivas, sobre todo para cuando son niños tan pequeños. Porque pues el daño puede ser irreversible si no se evacúa todo ese pus articular. Entonces el tratamiento debe consistir en que hay que actuar rápido. Normalmente antes de las 48 horas de iniciar el cuadro ya tenemos que haber instaurado un tratamiento antibiótico empírico. Se debe hacer un drenaje articular adecuado. Se deben dar antibióticos según el microorganismo. Cuando se ha identificado, se debe dar un reposo articular en una posición funcional, ¿sí? Esto tiende a ser controversial, muchas veces dicen que no es necesario que se cubra tanto porque puede generar en algunos casos mayor daño, pero bueno, esto ya puede ser un poco más de manejo de un especialista y siempre se debe tener en cuenta la rehabilitación. Después de que ese paciente ya ha superado el cuadro infeccioso, ¿cómo quedó? ¿Tiene alguna secuela? ¿Podemos ayudarlo de alguna manera? Bueno, dentro del tratamiento, como les ya había mencionado, ya está la artrocentesis, ya se hizo esta punción articular, es la que vemos aquí, por ejemplo, está la imagen. Siempre tener en cuenta que se debe hacer una adecuada técnica séptica, se debe aspirar con la aguja y hacer el lavado articular, obtener pues, el líquido para hacer un diagnóstico microbiológico y a su vez pues esto va a generar la descompresión que lleva a la alteración de la permeabilidad y al daño del cartílago. Y a su vez, pues cuando ya descomprimimos, sacamos todo el pus, es mucho más fácil de que los antibióticos lleguen hasta allí porque las articulaciones no son o sea, no son de las partes de nuestro cuerpo con mayor irrigación. Entonces, por eso a veces es muy difícil el tratamiento antibiótico de estas entidades. La otra opción es la artrotomía. Pero cuando se usa una artrotomía, básicamente, primero, esto no es de manejo nuestro. Y segundo, se usa en casos donde la artrocentesis no haya funcionado, en los casos donde haya una infección de una prótesis articular y cuando no vemos ya respuesta de antibiótico. La artrotomía es esta, pero pues esto ya es manejo de especialista. ¿Qué hay que tener en cuenta de los microorganismos? Las resistencias y las características. Actualmente en nuestro continente, bueno, alrededor de todo el mundo, pero sobre todo en nuestro continente, debido al mal uso de los antibióticos, ha aumentado mucho la resistencia a la meticilina, ¿sí? Pero pues esto se apoya en que si hay resistencia a esto, pues hay una resistencia al resto de los betalactámicos, incluidas las cefalosporinas e incluso algunas veces los carbapenémicos. Entonces, pues todo esto nos tiene que hacer pensar siempre en un estafilococo aureus meticilina resistente. Pues acá hay una excepción, la ceftarolina, que es una cefalosporina de quinta generación, muy difícil de conseguir en nuestro país, creo que llegó hace muy poco, que es la única que actualmente tiene efectividad de las cefalosporinas contra
el Staphylococcus aureus meticilino resistente. Hay ocasiones en las que este Staphylococcus aureus es adquirido en la comunidad. Cuando tiende a ser adquirido en la comunidad, suele tener poca resistencia antibiótica y puede ser sensible a medicamentos como la clindamicina, el cotrimoxazol, los glucopéptidos, que generalmente son los que más se usan, específicamente la vancomicina, y cuando de pronto fracasan ya se pasa a utilizar el linezolid. ¿Sí? Esto es importante porque siempre debe sospecharse un Staphylococcus aureus meticilino resistente en aquel paciente que no mejora, en aquel paciente que continúa con fiebre, en aquel paciente que continúa con imposibilidad funcional. ¿Y qué vamos a hacer con la antibiótico terapia? Entonces, como les decía, hay muy poca literatura americana. La mayoría de la literatura tiende a ser española y la manera como ellos tratan puede ser un poco diferente al manejo que nosotros demos, empezando porque no sabemos finalmente si los mismos microorganismos que están allá estén acá o si estén con la misma resistencia antibiótica que ellos tienen, a la que nosotros tenemos. Entonces, empezando por la duración del tratamiento, esto es muy controversial. Se habla que tiene que ser un periodo de al menos 2 semanas de terapia intravenosa o hasta que la condición del paciente mejore, pero nunca se debe dejar a un paciente solamente con terapia intravenosa. En el momento en el que el paciente se le dé salida, se debe hacer énfasis en que debe continuar con su tratamiento antibiótico por vía oral, por lo menos por unas 4 semanas. Por lo tanto, algunas guías hablan de que los tratamientos deben ser alrededor de hasta 6 semanas, ¿sí? Sobre todo en esos niños, recordarle a los papás que no suspendan los antibióticos, que continúen, porque como les decía, las articulaciones en muchas ocasiones no son tan irrigadas y de esta manera es muy difícil a veces que lleguen los antibióticos. Por lo tanto, es necesario de alguna manera que estos esquemas sean agresivos y largos. El tratamiento empírico inicial tiene que ser intravenoso siempre, siempre para lograr una mayor biodisponibilidad del antibiótico y de darse por lo menos mínimo, acá dice 2 a 5 días, pero mínimo 7 días, para de esta manera, si hay una mejoría clínica, hacer el paso a la antibioterapia oral y una posible alta hospitalaria. Siempre pues uno debe objetivizar de alguna manera que hagamos el paso de un antibiótico intravenoso a un antibiótico oral. ¿Cómo se hace? Pues en este caso con el descenso del nivel de PCR, pero obviamente nos podemos ayudar también con los leucogramas y sobre todo también con que desaparezca la fiebre, sobre todo de 24 a 48 horas, que desaparezcan esos signos como la imposibilidad funcional. Y según las guías de consenso actual, la duración total del tratamiento antibiótico no puede ser menor de 10 a 14 días. Como les decía, esto es lo que hablan en España, pero finalmente a lo que van siempre es que estos esquemas de tratamiento deberían durar al menos unas 4 semanas, ¿sí? Por lo menos de 1 a 2 semanas por vía intravenosa y unas 2 semanas por vía oral. ¿Qué fármacos vamos a utilizar? Entonces, esta tablita me pareció interesante porque agrupan un poco a los pacientes según sus situaciones clínicas. El grupo 1 son aquellos pacientes que no tienen riesgo para organismos atípicos, entonces en los cuales es fácil sospechar y es fácil identificar a un Staphylococcus aureus no meticilino resistente, ¿sí? O sea, acá estamos hablando de eso, no estamos hablando de aquellos raros gran negativos o aquellos especiales gran positivos. No, Staphylococcus aureus no meticilino resistente como principal agente causal que usamos. Entonces, las guías hablan de la cloxacilina, pero en Colombia, y creo que en la mayoría de los países americanos, no hay cloxacilina, ¿sí? La cloxacilina es un antibiótico que se usa mucho en Europa, específicamente en España, pero nosotros sí tenemos dicloxacilina, que básicamente es lo mismo e incluso es mejor porque genera una biodisponibilidad o unas concentraciones de sangre mucho más rápido que este fármaco. La dicloxacilina pues, nos va a ayudar a atacar principalmente Staphylococcus aureus, no meticilino resistente, y se puede o no, pero generalmente se hace, asociar a gentamicina. La gentamicina nos va a ayudar a atacar aquellos gram negativos de los cuales de pronto puede que tengamos sospecha y en algunos casos también es útil contra algunos gram positivos. Entonces, de entrada, de tratamiento que puede hacer el médico general, inicie con dicloxacilina y gentamicina por vía oral. ¿Listo? Si hay alergia a la penicilina, podemos usar clindamicina o cefalosporinas de segunda o tercera generación.
En este caso, obviamente, es mucho más útil y recomendado pues, la clindamicina. En el grupo 2, riesgo ya elevado de sepsis por gram negativos, aquellos pacientes que no se tengan una infección de tractos urinarios, aquellos que hayan tenido cirugías abdominales, que sean ancianos y que tengan riesgo de gram negativos, ya se pueden empezar a usar cefalosporinas de tercera generación, tipo ceftriaxona, que la tenemos, o asociado a fluoxacilina. La fluoxacilina tampoco está disponible, entonces igual lo asociamos a dicloxacilina. Ahora, el grupo 3, el grupo más importante es aquellos pacientes que tienen riesgo de Staphylococcus aureus meticillium resistente. Entonces, clínicamente lo podemos sospechar en aquellos pacientes que ya estuvieron hospitalizados o que están hospitalizados y están ahora con una artritis séptica, aquellos pacientes que han recibido antibiótico en un tiempo menor a 3 meses, aquellos pacientes que vienen de residencias, ¿sí? De los ancianatos, o que tienen algunas infecciones o procesos como las úlceras en las extremidades, o que incluso también son portadores de catéteres, ¿sí? Entonces, cuando tenemos estas posibles entidades o posibles factores de riesgo, vamos a elegir como fármaco primordial la vancomicina. Sí, es un fármaco que afortunadamente es muy útil contra el Staphylococcus aureus meticillium resistente y pues se va a asociar a una cefalosporina de segunda o tercera generación, preferible de tercera generación, que nunca deje al paciente sin cubrir esos posibles gérmenes gram negativos. Aquel paciente con sospecha de gonococo o meningococo siempre es ceftriaxona, útil, muy útil, entonces pues eso se tiene en cuenta. Y acá hay otros dos grupos, los que son usuarios de drogas intravenosas o aquellos pacientes que ya de pronto hayan tenido colonización en otros órganos, ¿sí? Que han estado expuestos a unidades de cuidados intensivos o a otras infecciones, pues esos van a depender de la flora local y resultados microbiológicos. Sí, es cierto. Lo ideal es que cuando ya tengamos el resultado definitivo, pues le demos un tratamiento más específico a esos pacientes. Sin embargo, a pesar de esto, pues lo ideal es que empecemos con un tratamiento empírico dado por dicloxacilina más gentamicina. Si se dan cuenta, ahora esta tabla habla de los niños, ¿sí? Sobre todo pues, menores de 5 años y incluyen los adolescentes. Son los mismos medicamentos, ¿sí? Siguen hablando de la cloxacilina, ¿sí? Pero como les dije, no la tenemos en nuestro país, entonces la dicloxacilina es una excelente opción, incluso mucho mejor que esta, y se va a dar básicamente según el peso, siempre en niños se da según el peso, acá pues tienen básicamente la concentración que debería usarse cada 8 horas y se puede asociar a la cefotaxima, ¿sí? Que son cefalosporinas buenas, pero realmente en muchas ocasiones tenemos más disponible la gentamicina. Sin embargo, con la gentamicina hay que tener cuidado de que los pacientes, sobre todo esos niños, no tengan alguna alteración renal porque tiende a ser muy nefrotóxica y en algunas ocasiones también muy ototóxica. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta con la gentamicina. Si se dan cuenta, de 3 meses a 5 años tenemos los mismos medicamentos, o sea, es básicamente usar y tener en cuenta que esto es lo que debemos usar y aquellos pacientes que ya les sospechamos una Neisseria gonorrhoeae, pues le podemos asociar una penicilina G o una ceftriaxona, cualquiera de los dos es muy bueno, y remitir a ese paciente. Si no está en un centro de alta complejidad donde lo puede ver un ortopedista, lo puede ver un infectólogo o un infectólogo pediatra, remítalo lo más pronto posible para que le hagan el tratamiento que ellos consideren y que esté en un seguimiento de ese paciente. Ya para finalizar, entonces, ¿qué pasa cuando como médicos generales no identificamos, no hacemos un tratamiento empírico antibiótico a tiempo o no se le dio un adecuado manejo a esos pacientes ya por el parte del especialista o el microorganismo que estaba atacando era tan severo que pues no se consiguió una mejoría, pues las secuelas son estas, pero realmente si no se consiguió la mejoría, esos pacientes pueden llegar a un proceso séptico y morir por un shock séptico, eso no se duda, ¿sí? Y si no, pues las secuelas pueden ser necrosis epifisiarias, porque así como una osteomelitis puede causar una artritis séptica puede causar una osteomelitis. Entonces puede llegar a la placa epifisiaria y generar una necrosis, que esto llevaría a que puedan haber acortamientos del miembro afectado, a desviaciones axiales y incluso a los problemas de anquilosis, que son la rigidez articular.
Las luxaciones patológicas se dan cuando a sus pacientes se les realiza una artrocentesis, perdón, una artrotomía y se dejan de esa manera como descubiertos. Entonces también eso lo determina el ortopedista, en qué posición o cómo se debería dejar ese paciente para que no empiece a sufrir de pronto una luxación patológica en ese momento o posterior a que haya pasado la infección. Bien, pues esta es la bibliografía. Estoy presto a escuchar sus preguntas y en medida de lo posible las respuestas que les pueda dar. Agradezco a ustedes por estar este día escuchando esta charla. Entonces, aquí finalizamos. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, veo que no hay preguntas. Ok. Sí, Estefanía Luna, sí, realmente, como les digo, finalmente lo que nos da el diagnóstico definitivo es las características que tenga ese líquido articular. Si es un líquido articular turbio, si es un líquido articular con un alto porcentaje de neutrófilos, con leucocitos mayores a 50.000, en el rango entre 50.000 hacia 80.000, ¿sí? Pero el hecho de que, digamos, no sé, el líquido no tenga, por ejemplo, un 80% de neutrófilos y un 60, y tenga un recuento de 60.000 leucocitos, diga, no, es que por eso no es una artritis séptica, no. Hay que objetivizar al paciente, asociarlo mucho a la clínica y tener en cuenta que pues, los pacientes pueden a veces ser muy diferentes. Sin embargo, es muy raro que, por ejemplo, un paciente que tenga una artritis séptica y tenga los neutrófilos altísimos no vaya a tener líquido turbio por el pus. ¿Cómo se realiza un vendaje en posición funcional? Eso lo determina más ortopedia. ¿Sí? Ellos determinan si realmente es necesario que ese paciente se le inmovilice por el riesgo de una luxación patológica, si se le ha hecho una artrotomía o si finalmente ese paciente no es necesario que se le realice ningún vendaje. Ya eso sí no es como de pronto de mi conocimiento. Ok, veo que no hay más preguntas. Entonces les agradezco mucho por haber estado esta noche. Eh, Recordarles que desde Acentol es un gusto que nos acompañen y esta charla va a estar colgada en el canal de YouTube de Acentol. Lo encuentran como Acentol Acencol. Entonces que tengan muy buenas noches y espero que les haya gustado la charla.